¿Estás cansado de hacer todo bien y que tu realidad no cambie? De visualizar cada día, repetir afirmaciones con disciplina, mantener una actitud positiva y aún así nada cambia en tu realidad? Es porque todavía no hiciste lo que realmente mueve el mundo que te rodea. Y sin esto, ningún método funciona, ninguna técnica da frutos, ninguna intención logra florecer. Neville fue claro cuando dijo, no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Esta frase, que puede parecer una simple expresión, contiene una de las verdades más profundas sobre la creación de la realidad. No basta con querer algo. No basta con imaginarlo o repetirlo. Mientras sigas siendo internamente la misma persona de siempre, el mundo no tiene razones para tratarte distinto. La realidad, lejos de ser una consecuencia de lo que dices o haces momentáneamente, es una extensión continua de lo que tú asumes ser, incluso en silencio. Tú puedes querer una nueva relación, más dinero, una vida más plena, pero si en lo profundo te sigues viendo como alguien indigno de ser amado, como alguien sin suerte, como alguien que está luchando desde abajo todo el tiempo, entonces esa es la identidad que sostiene tu mundo. No lo que deseas, sino lo que crees ser. La realidad no responde a tus palabras. Responde a tu autoconcepto. Y ese es el verdadero motivo por el cual tu vida puede seguir igual, incluso después de meses, o años, aplicando técnicas. Porque estás trabajando sobre la superficie sin haber tocado el centro. Porque sigues hablando como alguien nuevo, pero sintiéndote como alguien viejo. Porque hay un desfase entre la imagen que proyectas y la que sostienes internamente, y ese desfase es exactamente lo que mantiene tu realidad congelada. Neville decía, el mundo no es más que tu autoconcepto empujado hacia afuera. Y esto significa que tú no estás simplemente reaccionando a lo que sucede. Estás viendo una película que tú mismo estás proyectando desde tu identidad más profunda. No lo que quieres, sino lo que estás siendo sin darte cuenta. Cambiar el autoconcepto no se trata de decir frases bonitas al espejo. Cambiar el autoconcepto es transformar la raíz de tu identidad. Es dejar de verte como alguien pequeño, sin poder, sin opciones. Es asumir una nueva versión de ti como algo normal, natural, verdadero. No desde la mente solamente, sino desde la emoción, desde la conducta, desde las elecciones cotidianas. Cambiar el autoconcepto es reentrenar tu sistema entero para vivir desde una nueva conciencia. Si una persona desea mejorar su situación económica, pero cada vez que paga algo siente culpa, si cuando piensa en tener más dinero le viene automáticamente la sensación de que algo malo podría pasar. Si al imaginarse próspera recuerda siempre que antes todo era escaso, entonces su cuerpo, su energía y su vibración siguen diciéndole al universo, yo no soy esa persona. No importa que haya escrito 1000 veces soy abundante, ni que lo repita cada mañana. Porque lo que está activo es una identidad emocional que no ha cambiado. Y esa identidad es la que sigue manifestando. Por eso, Neville insistía en que el acto creativo ocurre cuando asumes el estado del deseo cumplido como si fuera real ahora. No como una actuación, sino como una verdad emocional interna. Decía, todo lo que aceptes como verdadero, eso se convertirá en tu experiencia. Y aceptar algo como verdadero no es pensarlo una vez. Es vivirlo desde adentro. Es actuar, decidir, responder y caminar desde esa nueva posición. Cambiar el autoconcepto significa dejar de reaccionar como quien no lo tiene, dejar de hablar como quien espera, dejar de moverse como quien necesita demostrar. Es una transición silenciosa pero profunda, dejas de identificarte con la versión que lucha, que duda, que se siente a prueba, y comienzas a vivir como quien ya cruzó el puente. Si una persona quiere encontrar un nuevo amor, pero se sigue hablando con dureza, se sigue comparando con otros, se sigue tratando como alguien que no merece ser elegido, entonces, aunque diga quiero una relación sana, su energía sigue diciendo yo no valgo. Y esa es la frecuencia que predomina. Porque el universo no escucha tu deseo. Escucha quién estás siendo tú mientras lo deseas. La mayoría de las personas no están atrapadas por la falta de información ni por la falta de deseo.
Están atrapadas por un autoconcepto que no cuestionan. Se acostumbraron tanto a verse de cierta forma, a esperar ciertos resultados, a anticipar ciertas reacciones, que todo su sistema se adaptó a esa versión. Entonces, por más que cambien sus palabras, sus hábitos o incluso sus círculos, la imagen interior que no se transforma sigue proyectando la misma realidad una y otra vez. Y este es el gran secreto: no necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiarte a ti mismo. Neville escribió: tú no tienes que hacer que las cosas sucedan. Solo tienes que cambiar el estado del que emergen. Ese estado es tu identidad. Tu autoconcepto. Y no es algo fijo. No es algo que heredaste ni que quedó marcado para siempre. Es solo una repetición. Una historia que adoptaste, quizás sin querer, pero que puedes reescribir en el momento en que decidas dejar de validarla. Y en el momento en que lo hagas, en que empieces a responder como alguien nuevo, a actuar con otra energía, a mirarte con otros ojos, el mundo no tendrá otra opción que adaptarse. Porque el mundo solo puede mostrarte lo que tú ya crees que eres. Cuando te detienes un momento a observar los resultados que tienes hoy, lo que estás experimentando día a día, no estás viendo el reflejo de tus intenciones conscientes ni de tus deseos más nobles, sino el reflejo preciso de tu autoconcepto actual. No se trata de lo que soñaste una noche, ni de las frases que repetiste durante una semana. Es lo que sostienes de ti mismo en lo profundo, lo que has asumido como tu realidad emocional, lo que crees que es posible para alguien como tú. Y si no te gusta lo que ves afuera, no hay que buscar más técnicas ni atajos, sino volver hacia adentro con honestidad y hacerte una sola pregunta: ¿qué imagen de mí estoy sosteniendo que está creando esto? Esta pregunta no tiene que ser respondida con culpa, ni con autocrítica, sino con presencia. Porque si la respondes con claridad, sin juicio, te abre la puerta a la transformación más poderosa: dejar de definirte por quién fuiste y comenzar a elegir con intención quién decides ser a partir de ahora. No necesitas excavar en tu historia para justificar por qué piensas como piensas. Solo necesitas reconocer que esa versión que llevas activa ya no sirve para el futuro que deseas. Y cuando decides soltarla, sin necesidad de destruirla, sino simplemente eligiendo una nueva, el cambio se activa. Neville escribió: todo cambio debe comenzar con un cambio en la imagen que tienes de ti mismo. Si no cambias esta imagen, estarás condenando todo tu trabajo mental al fracaso. Esto no es una exageración. Es un aviso. Porque puedes pasar años haciendo prácticas, siguiendo métodos, estudiando enseñanzas, pero si tu imagen interior no se actualiza, todo ese conocimiento se convierte en frustración. Porque no verás resultados, y no entenderás por qué. Cambiar la imagen interior no es algo que ocurre por accidente. Es un proceso consciente. Y comienza el día en que decides que no vas a actuar como antes. Que no vas a responder desde la herida. Que no vas a repetir las reacciones aprendidas. Que vas a observar lo que piensas de ti y vas a preguntarte: ¿esto que estoy creyendo de mí, lo necesito seguir creyendo? Si una persona desea manifestar una carrera exitosa, pero cada vez que le presentan una oportunidad se encoge, duda, se sabotea, posterga decisiones o se compara con quienes ya lo lograron, entonces no está manifestando desde el deseo, sino desde el miedo. Su identidad sigue siendo la de alguien que no se ve a la altura, que teme equivocarse, que se siente menos. Y esa identidad, aunque no se diga en voz alta, aunque no se comparta, se filtra en cada acción, en cada mirada, en cada palabra. El mundo responde a eso. Porque todo lo externo se alinea con el mensaje que das en silencio. Una de las formas más claras de saber si tu autoconcepto cambió es observar cómo actúas cuando nadie te mira. ¿Te tratas con amor? ¿Confías en tu intuición? ¿Tomas decisiones desde la seguridad o desde la duda? ¿Te hablas como alguien que se respeta o como alguien que necesita justificarse constantemente? Lo que haces cuando estás solo, cuando no estás en personaje, es lo que revela tu identidad verdadera. Y ese es el nivel donde debe comenzar el cambio. Neville también dijo:
no puedes desear una cosa y creer otra. Debes asumir que lo que deseas ya es un hecho. Y asumirlo no es imaginarlo con fuerza, ni repetirlo mecánicamente. Asumirlo es vestirte internamente con esa nueva versión. Es tomar decisiones desde allí. Es sentir que eso ya es parte de ti, aunque nadie más lo vea aún. Y esa sensación no se logra por insistencia. Se logra por compromiso emocional. Por permanecer en esa nueva imagen, incluso cuando la realidad parezca opuesta. Si una persona quiere vivir en paz, pero se sigue viendo como alguien a quien todo le cuesta, que siempre tiene que luchar, que siempre tiene que demostrar, entonces, aunque lo desee con honestidad, está enviando un mensaje contradictorio. Porque su deseo dice quiero paz, pero su identidad dice solo conozco la lucha. Y mientras esa sea la identidad activa, la vida se lo va a confirmar una y otra vez. No por castigo, sino por correspondencia. Transformar el autoconcepto requiere valentía. No porque sea doloroso, sino porque implica soltar lo familiar. Y lo familiar no siempre es bueno, pero es conocido. Muchas personas prefieren seguir siendo la versión de sí mismas que aprendieron a tolerar, antes que entrar en la incertidumbre de ser alguien distinto. Porque el nuevo yo no tiene historia, no tiene hábitos arraigados, no tiene una narrativa lista para explicar el mundo. Es nuevo. Y el ego teme lo nuevo. Por eso hay resistencia. Pero cuando comprendes que esa resistencia es solo parte del viejo sistema tratando de sobrevivir, ya no te peleas con ella. Solo la dejas pasar. Y sigues eligiendo desde tu nuevo yo. Este trabajo no se hace una vez. Se hace todos los días. Cada mañana, cada decisión, cada palabra que te dices. Todo eso refuerza una imagen. Y si no eliges conscientemente cuál imagen quieres sostener, el viejo programa se adueñará del espacio. Por eso es tan importante mantenerte alerta, no con tensión, sino con presencia. Preguntarte, ¿esto que estoy haciendo, lo haría mi yo del futuro, el que ya logró lo que deseo? Y si la respuesta es no, entonces corriges. No desde el castigo. Desde la elección. La repetición no es enemiga del cambio. Es su aliada. Pero solo si repites lo correcto. No sirve de nada repetir que eres próspero si todos tus gestos contradicen esa creencia. No sirve decir me amo si cada vez que fallas te hablas con desprecio. La repetición efectiva es la que se alinea con la emoción, con el cuerpo, con las decisiones reales. Solo cuando la afirmación se convierte en un hábito interno, en una sensación vivida, en una actitud nueva, comienza a cambiar la realidad. Cuando empiezas a sostener tu nueva identidad con naturalidad, sin buscar demostrarla, sin tener que convencerte todo el tiempo, entonces sabes que algo cambió. Porque ya no estás actuando. Ya no estás fingiendo. Estás siendo. Y cuando eres, sin ansiedad, sin urgencia, sin esperar una señal, el mundo responde. Porque ya no estás pidiéndole que confirme tu deseo. Estás invitándolo a acompañar tu nueva versión. Cuando comienzas a encarnar tu nueva identidad sin necesidad de probarla, sin miedo a que no se sostenga, sin ansiedad por los resultados, estás cruzando el umbral de la verdadera transformación. En ese momento, ya no se trata de convencer al mundo ni de convencerte a ti mismo. Ya no estás aplicando técnicas como si fueran una medicina para arreglar tu realidad. Estás habitando un nuevo estado de conciencia que se ha vuelto tu punto de partida. Y desde ahí, todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que permitas o rechaces, será una extensión natural de esa versión nueva de ti que elegiste conscientemente. Neville Goddard lo expresó de forma clara, la conciencia de ser es la única realidad. Y esto significa que lo que eres en tu interior, lo que asumes como verdadero con total convicción, es lo que genera las formas externas, los eventos, las respuestas del mundo. No lo que piensas ocasionalmente. No lo que deseas cuando te inspiras. Sino lo que mantienes con constancia como tu estado natural. Cambiar el autoconcepto, entonces, no es simplemente imaginar una nueva vida.
Es comenzar a pensar, sentir, actuar y moverte desde una nueva conciencia de ser. Y eso no se logra con palabras vacías, sino con compromiso emocional diario. Si una persona desea manifestar una vida más libre y liviana, pero continúa identificándose como alguien que siempre tiene que resolver los problemas de todos, que se carga con las expectativas ajenas, que no puede decir que no sin sentirse culpable, entonces, aunque declare con fuerza que quiere otra realidad, sigue atada a la identidad del sacrificio. Y esa identidad, aunque parezca noble o útil, es un ancla vibratoria. Porque su mensaje interno es: yo soy alguien que no tiene permiso de elegir su bienestar. Y desde esa premisa, el universo seguirá confirmando que no hay espacio para la expansión personal, porque la identidad actual sigue poniéndose en último lugar. Pero si esa persona empieza a asumir internamente una nueva versión, una donde se prioriza con respeto, donde sus límites son expresión de amor propio, donde su presencia no está condicionada al esfuerzo constante, entonces cada acción nueva, por pequeña que sea, comienza a enviar una señal diferente al campo de la vida. No es que haya dejado de importar a los demás. Es que dejó de descuidarse para sostener una imagen. Y en ese cambio, que parece sutil pero es enorme, se manifiestan nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevas dinámicas. Porque ahora vibra como alguien que se respeta, y la realidad responde a eso. Neville también enseñaba: si quieres saber lo que estás creando, mira tu mundo. Es tu espejo fiel. Y esta frase, lejos de ser una sentencia, es una herramienta. Porque el mundo no está en tu contra. Solo te muestra con precisión que estás asumiendo como verdad sobre ti. Por eso, cuando la realidad no te gusta, no se trata de luchar contra ella, sino de observarla con humildad, sin drama, y preguntarte: ¿qué de mí está generando esto? Esa pregunta, bien formulada, no te lleva al juicio. Te lleva al poder. Porque te recuerda que si tú lo creaste, tú también puedes cambiarlo. La dificultad muchas veces aparece cuando intentas mantener un nuevo autoconcepto y la vida parece no moverse. Parece que todo sigue igual, que nadie nota tu cambio, que no hay recompensa inmediata. Y ahí es donde muchos abandonan. No porque no funcione, sino porque su identidad anterior les exige pruebas rápidas. El ego quiere confirmaciones. Pero el alma sabe que la transformación no necesita aplausos. Solo necesita fidelidad. Si puedes sostener tu nueva identidad incluso cuando nada afuera lo valide, entonces has ganado. Porque tu constancia crea el puente invisible por el cual la nueva realidad llega. No llega cuando empiezas a imaginar. Llega cuando decides permanecer. Si una persona desea mejorar su salud física y empieza a imaginarse con vitalidad, con fuerza, con bienestar, pero cada vez que siente un malestar vuelve a su antigua narrativa de fragilidad, de preocupación constante, de miedo a lo peor, entonces aún no ha cambiado su autoconcepto. Porque su reacción ante lo cotidiano sigue saliendo de su viejo estado. Pero si, a pesar de los síntomas, elige hablarse diferente, tratarse con más amor, alimentarse desde el respeto, moverse con gratitud por lo que su cuerpo ya puede hacer, entonces el cambio de identidad está ocurriendo. No necesita ser perfecto. Solo necesita ser coherente y repetido. Sostener el nuevo autoconcepto no es fingir que todo está bien. Es actuar como quien ya sabe que el cambio es inevitable. Es caminar con la certeza de que tu conciencia ya cambió, aunque el entorno tarde en reflejarlo. Es recordar que tú no estás esperando ver para creer. Tú crees, y por eso verás. No porque lo merezcas más. No porque seas especial. Sino porque esa es la ley, lo que sostienes como verdadero en ti, se manifiesta en tu mundo. Este trabajo, aunque es interno, se refleja en cada aspecto de tu día. En cómo contestas un mensaje. En cómo te paras frente al espejo. En cómo pides lo que necesitas. En cómo manejas una discusión. En cómo reaccionas ante un error. Cada momento es una oportunidad de responder desde tu versión nueva o tu versión anterior. Y no necesitas hacerlo perfecto.
Solo necesitas notarlo y volver a elegir. Una y otra vez. Hasta que lo nuevo deje de ser nuevo y se convierta en natural. Neville decía, haz del hábito un arte. Porque lo que repites sin resistencia se convierte en tu mundo. Por eso no basta con visualizar de vez en cuando. Tienes que sostener tu nueva imagen con amor y constancia. No se trata de controlar cada pensamiento. Se trata de cuidar tu centro. De recordar quién elegiste ser. Y de no abandonar esa versión aunque el mundo tarde en adaptarse. La verdadera transformación no se nota por lo que dices, sino por cómo vives cuando nadie te observa. Por cómo te cuidas en lo invisible. Por cómo eliges tu paz en lugar del viejo drama. Por cómo construyes tu día desde la conciencia, no desde la reacción. Cuando eso ocurre, ya no estás esperando un milagro. Estás creando espacio para que lo extraordinario se vuelva cotidiano. Cuando comienzas a sostener un nuevo autoconcepto, uno que es más elevado, más confiado, más alineado con la vida que deseas, vas a enfrentarte, casi de forma inevitable, con situaciones que parecen ponerte a prueba. No porque el universo quiera examinarte, sino porque las viejas circunstancias todavía están proyectándose por inercia. No olvides que el mundo físico es un reflejo retardado. Está mostrando el eco de lo que fuiste, no necesariamente lo que ya eres. Y si no comprendes eso, puedes caer en la trampa más común, abandonar el nuevo yo apenas las cosas no se ven como esperabas. Neville lo explicaba con claridad. La persistencia en el nuevo estado garantiza la disolución del viejo. Eso significa que no se trata de cambiar rápidamente lo de afuera, sino de sostener sin interrupción lo de adentro, hasta que el mundo ya no tenga otra opción que alinearse. Y esa persistencia no es forzada ni tensa. Es serena, pero firme. Es esa decisión que repites sin drama cada vez que algo quiere devolverte a tu identidad anterior. Porque lo viejo va a intentar regresar. No porque tenga poder, sino porque fue repetido durante años. Y lo que fue habitual se presenta por defecto. Pero no significa que tengas que aceptarlo. Si una persona está comenzando a verse como alguien segura, estable, confiada en sí misma, pero un día recibe una crítica, un rechazo o un malentendido, y automáticamente siente que todo su trabajo interior no sirvió, entonces está dándole más poder al reflejo que a la fuente. Está olvidando que el reflejo siempre llega con retraso. Está juzgando su transformación por un síntoma externo. Pero si en ese momento respira, recuerda quién ha elegido ser, se reafirma en esa versión y responde con calma, con dignidad, con claridad, entonces acaba de consolidar su nuevo autoconcepto. Porque eligió no volver atrás por un estímulo. El error no es tener una reacción vieja. El error es quedarse allí y reforzarla como si esa fuera tu verdad. Todos tenemos momentos de duda, de incomodidad, de inseguridad. Pero lo que marca el cambio es la rapidez con la que te recuerdas quién eres ahora. ¿Cuánto tiempo te permites permanecer en el viejo estado? Si esa permanencia es corta y vuelves a centrarte, el nuevo estado se fortalece. Si dejas que se apodere de tu día, entonces el trabajo comienza de nuevo. Neville decía que cada estado es un ser. Y tú te conviertes en ese ser mientras lo habitas. Por eso, no necesitas eliminar tu versión anterior. Solo necesitas dejar de alimentarla. Cada vez que repites las emociones, las frases, las decisiones del viejo yo, lo estás reviviendo. Pero si decides, aunque sea con esfuerzo, moverte desde tu nueva versión, entonces estás transfiriendo energía de una identidad a otra. Y esa transición, aunque puede parecer invisible, es lo que cambia tu línea de vida. Si una persona desea manifestar una carrera creativa, pero lleva años diciéndose que no es suficiente, que ya es tarde, que nadie valorará su trabajo, entonces esa narrativa se ha vuelto su identidad. Y por más que un día haga una meditación o escriba un deseo en su cuaderno, si sigue actuando como alguien insegura, si sigue postergando, si sigue evitando mostrarse, entonces su autoconcepto aún no ha cambiado.
Pero si, incluso sin ver resultados, comienza a hablarse diferente, a dar pequeños pasos, a expresarse con otra energía, entonces la realidad empieza a organizarse para reflejar esa nueva versión. No de forma instantánea, pero sí de forma inevitable. Mantener el nuevo autoconcepto no es sostener una imagen perfecta. Es permanecer fiel a la nueva historia, incluso cuando el entorno no te la confirma. Es elegir responder como lo haría tu yo del futuro, aunque por dentro todavía sientas nervios o dudas. Porque cada elección a favor del nuevo tú, aunque sea incómoda, es una victoria energética. Y esas pequeñas victorias acumuladas reescriben tu campo vibratorio. Muchas personas abandonan este proceso porque no entienden que la realidad no cambia en el momento en que tú cambias tu autoconcepto, sino un poco después. Hay un desfase. Un espacio entre siembra y cosecha. Y si en ese espacio tú cedes, dudas, vuelves atrás, entonces la semilla no tiene tiempo de crecer. Pero si permaneces fiel, sin exigencias, sin ansiedad, solo firme, entonces un día, sin aviso previo, la realidad comienza a moverse. Porque ya no puede ignorar el cambio en tu identidad. Neville escribió, asume el sentimiento del deseo cumplido y persiste en esa asunción. Persistir no es repetir 1000 veces una frase. Es actuar, sentir, moverse desde la certeza. Y esa certeza no necesita que el mundo te la confirme. Necesita que tú la sostengas sin interrupción. No como un castigo, sino como una declaración, esto es lo que soy ahora, y nada me hace retroceder. Si una persona desea tener una relación sana y consciente, pero cada vez que se siente ignorada o malinterpretada revive la emoción de abandono, entonces su cuerpo todavía guarda la vibración del viejo yo. Pero si en lugar de caer en el mismo drama, elige hablar con respeto, poner límites o simplemente respirar sin reaccionar, entonces acaba de darle más fuerza a su nueva identidad que a su herida. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Porque dejó de validarse desde el pasado. Y comenzó a validarse desde el presente que eligió. Este proceso no es mágico, pero es inevitable. Porque la conciencia crea. Y si tu conciencia cambia de verdad, tu realidad no puede quedarse igual. Solo necesitas permitir que el tiempo haga lo suyo. No esperes resultados inmediatos. Espera coherencia. Y si tú eres coherente con tu nueva imagen, entonces la vida será coherente contigo. Uno de los momentos más delicados y a la vez más importantes en el proceso de transformación interna ocurre cuando tú ya comenzaste a asumir tu nuevo autoconcepto, ya comenzaste a pensarte y sentirte como alguien distinto. Pero las personas a tu alrededor, tus vínculos más cercanos, tus entornos familiares, laborales o sociales siguen tratándote como lo hacían antes. Siguen hablándote desde la versión anterior, te recuerdan tus viejos errores, dudan de tus nuevas decisiones o simplemente te relacionan con hábitos, rasgos o actitudes que tú ya dejaste atrás. En ese instante, surge una disyuntiva silenciosa que puede definir todo tu camino. Vas a bajar de nuevo al viejo autoconcepto para encajar, para no incomodar, para no desentonar. ¿O vas a mantenerte firme en la nueva versión que elegiste, aunque nadie más la reconozca todavía? Neville Goddard dejó una frase poderosa para estos momentos: tú no estás obligado a cambiar a nadie. Cambia tu concepto de ti mismo y los demás responderán a ese cambio. Lo que esta frase sugiere no es que los demás automáticamente entiendan tu evolución. Lo que dice es que si tú sostienes tu nueva identidad con firmeza, el entorno, tarde o temprano, tendrá que reorganizarse. Porque si tú no actúas como antes, si no piensas como antes, si no reaccionas como antes, entonces la energía que aportas a tu mundo es distinta. Y esa energía nueva crea nuevas dinámicas, nuevas respuestas, nuevas formas de relación. Pero para que eso ocurra, tú necesitas dejar de buscar aprobación inmediata. Necesitas aceptar que al principio puede haber desconcierto, resistencia o incluso juicio. No porque lo estés haciendo mal, sino porque tu entorno todavía no está acostumbrado a la nueva frecuencia que emites. Y eso está bien.
Cambiar el autoconcepto no es una decisión popular. Es una decisión valiente. Implica separarte emocionalmente de la necesidad de ser entendido, validado o aceptado por los demás. Implica elegir tu paz interna sobre la comodidad externa. Y esa elección, aunque es interna, se siente en todos los aspectos de tu vida. Si una persona ha decidido empezar a verse como alguien valioso, con criterio propio, con merecimiento real, pero su familia sigue tratándola como alguien inmaduro, incapaz, débil, entonces debe elegir si va a defenderse desde el viejo yo, o si va a mantenerse en silencio, con una presencia firme, sin justificar sus decisiones, sin atacar, sin buscar corregir a nadie, pero tampoco retrocediendo. Esa neutralidad digna, esa tranquilidad en medio de la vieja dinámica, es lo que crea la grieta por donde la nueva realidad se cuela. Tu autoconcepto no se consolida cuando te ven diferente. Se consolida cuando tú te comportas como alguien diferente aunque te sigan viendo igual. Porque tu cambio no se valida en la mirada de los otros. Se valida en tu capacidad de sostenerlo en medio de las pruebas. Neville también escribió, no necesitas convencer a nadie. Tu mundo cambia cuando tú cambias tu ser. Y ese cambio de ser se prueba en la práctica, no en la teoría. Cuando alguien te habla desde tu pasado y tú eliges no responder desde allí. Cuando alguien te desafía desde el juicio y tú eliges responder con calma y coherencia. Cuando alguien duda de ti y tú eliges seguir tu camino sin explicar más de lo necesario. Esas son las verdaderas pruebas del nuevo autoconcepto. Si una persona ha decidido vivir con más abundancia y el entorno cercano insiste en hablar de carencia, de limitaciones, de miedo al futuro, entonces el reto no es convencerlos. El reto es no sumarse a esa frecuencia. No discutir. No cerrarse. Simplemente mantenerse alineado con la nueva versión de uno mismo, esa que ya no compra el drama, esa que ya no necesita tener razón, esa que no se alimenta del miedo colectivo. Y en ese estado, silencioso pero sólido, su presencia comienza a transformar lo que lo rodea. No por imposición, sino por coherencia vibratoria. Muchas personas se frustran en este punto porque esperaban que, al cambiar internamente, todo el mundo lo notara, lo celebrara o lo acompañara. Pero la realidad es que al principio, lo que tú cambias puede incomodar a quienes aún no están listos. Y eso no significa que debas volver atrás. Al contrario, es una señal de que tu nueva identidad ya está activa. Porque solo algo nuevo puede generar esa incomodidad. Lo viejo no molesta. Lo nuevo sacude. Y eso está bien. La madurez espiritual consiste en no tomarlo personal. No necesitas convertir tu evolución en un argumento. Solo necesitas seguir caminando como quien ya sabe quién es. Y dejar que la vida se encargue del resto. Si una persona ha decidido asumirse como alguien que merece respeto, pero su entorno aún lanza bromas que antes toleraba, comentarios que antes pasaban desapercibidos, actitudes que antes ignoraba, y ahora siente incomodidad, entonces debe comprender que esa incomodidad no es señal de error. Es señal de que su autoconcepto se está afinando. Porque lo que antes no dolía ahora ya no encaja. Porque ya no está disponible para el trato de antes. Y en lugar de pelear por respeto, simplemente lo encarna. Y el que no lo respete, se aleja solo. Y el que lo reconoce, se queda. Así funciona. La vida no responde a tus explicaciones. Responde a tu vibración. Y tu vibración es el eco de tu autoconcepto. Por eso, cuando eliges sostenerte con firmeza aunque los demás aún no entiendan, estás consolidando tu transformación. Cuando ya no necesitas hablar de tus cambios, ni defender tus procesos, ni anunciar tus decisiones, entonces estás creando desde un nivel más alto. Y desde ahí, todo se acomoda. No por esfuerzo, sino por correspondencia. Cambiar tu autoconcepto no es un momento aislado de inspiración, ni una práctica que se hace por unas semanas y se deja cuando la motivación baja. Cambiar tu autoconcepto es un nuevo modo de habitarte.
Es comenzar a vivir cada aspecto de tu día desde una versión más consciente de ti mismo, una que no depende de los resultados inmediatos, ni de lo que los demás opinan, ni de lo que ya ocurrió, sino de la visión interna que has elegido adoptar como tuya. Neville decía, tú no estás aquí para cambiar el mundo. Estás aquí para cambiar tu concepto de ti mismo. Y al cambiarlo, cambiarás el mundo que ves. Esta frase, tan simple, tan directa, encierra la esencia de todo este trabajo. Porque mientras sigas intentando cambiar lo externo sin modificar lo interno, seguirás atrapado en una lucha constante. Pero en el momento en que te detienes y decides cambiarte a ti mismo, a nivel identidad, entonces lo externo empieza a acomodarse por sí solo. Este tipo de transformación no tiene ruido, ni aplausos inmediatos. A menudo ocurre en el silencio, en la repetición invisible, en el momento en que eliges pensar diferente aunque nadie lo note, en la conversación contigo mismo donde dejas de repetir los patrones del pasado y te das permiso para sentir algo nuevo. Esa es la verdadera revolución, elegir desde la conciencia, no desde el piloto automático. Si una persona ha decidido que ya no es más la versión herida de sí misma, pero aún vive situaciones que parecen recordarle su historia anterior, no debe interpretar eso como un fallo en su proceso. Al contrario, debe reconocer que esos ecos son los últimos reflejos del viejo estado. Y si puede atravesarlos sin identificarse con ellos, si puede mantenerse en calma, elegir nuevas respuestas, sostener su centro, entonces no solo está consolidando su autoconcepto, sino que está generando nuevas condiciones. Porque cada vez que no reacciona como antes, crea una nueva secuencia en su vida. Y esas secuencias, repetidas con consistencia, se convierten en un nuevo camino. Neville también escribió, haz esto y el mundo entero cambiará. No porque tú lo hayas tocado, sino porque tú cambiaste y el mundo no tiene otra opción. La manifestación no es el resultado de luchar con la realidad. Es el fruto de permanecer fiel a una nueva conciencia de ser. Y esa fidelidad no se ve en tus palabras, se ve en tu vibración. No en lo que repites, sino en lo que eres cuando nadie te observa. La señal más clara de que tu autoconcepto cambió no es que el mundo te trate distinto, sino que tú ya no necesitas que lo haga. Ya no te validas desde lo externo. Ya no dependes de que todo salga bien para sentirte en paz. Porque tu paz ya no viene de las condiciones. Viene del nuevo ser que has elegido. Y ese ser se vuelve tu ancla, tu refugio, tu guía. Si una persona desea una vida más plena, más estable, más conectada consigo misma, pero sigue esperando que los demás cambien primero, que las cosas se ordenen antes de tomar decisiones, que las oportunidades lleguen antes de sentirse valiosa, entonces está aplazando su poder. Porque todavía está actuando desde el viejo contrato, cuando el mundo cambie, yo me permitiré cambiar. Pero eso no funciona. Porque el mundo no puede darte lo que tú no asumes como tuyo. La transformación empieza contigo. Y termina contigo. Tú eres el origen. Tú eres la raíz. Tú eres la causa. Y cuando asumes esa responsabilidad, sin culpa, sin victimismo, sin drama, entonces todo cambia. Porque dejas de esperar permiso, dejas de justificarte, dejas de mirar hacia afuera como si ahí estuviera la solución. El nuevo autoconcepto no te hace mejor que nadie. Te hace más libre. Te libera del pasado, de las etiquetas, de las repeticiones inconscientes. Te devuelve al centro. Y desde ese centro, creas. Neville también dijo, el mundo no es más que tu estado de conciencia objetivado. Cambia tu estado y verás cambiar el mundo. Esto no es poesía. Es literal. Cuando cambias tu estado, tu autoconcepto, el mundo responde. Porque ya no estás enviando la señal de antes. Y como el mundo es un espejo, solo puede devolverte lo que tú proyectas. Si lo que proyectas es certeza, recibirás claridad. Si lo que proyectas es poder interno, recibirás posibilidades. Si lo que proyectas es amor propio, recibirás relaciones más sanas.
Nada ocurre por azar. Todo lo externo es una consecuencia. Y por eso, lo más importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Desde la versión antigua o desde la nueva? ¿Desde la herida o desde la sanación? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? El trabajo real no es cambiar tus acciones. Es cambiar tu punto de origen. Y eso es lo que cambia todo lo demás. Tú no estás roto. No estás atrasado. No necesitas hacer más. Solo necesitas recordar quién realmente eres y sostener esa verdad sin interrupción. No repitas más frases que tu corazón aún no cree. No imites modelos que no te representan. No te sigas contando la misma historia. Hoy puedes elegir ser alguien nuevo. Y cuando lo sostengas con amor, con constancia y con fe silenciosa, tu mundo no tendrá otra opción que transformarse para reflejarte. ¿Te resonó este mensaje? ¿Estás listo para dejar atrás tu viejo autoconcepto y crear desde una nueva conciencia? Suscríbete al canal y considera hacerte miembro para apoyar este contenido y acceder a material exclusivo que te acompañe en tu proceso. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de tu autoconcepto estás listo para dejar atrás hoy? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu mundo cambia cuando tú cambias tu ser.